porque yo me acuerdo de un legislador que hubo, un diputado nacional que se llamaba Germán Abdala, que en la década del 90 tuvo un papel descollante, y en el caso particularmente de Aerolíneas Argentinas fue el que llevó adelante una bandera irrenunciable para los trabajadores, que es la defensa de una línea aérea de bandera y lo que era el capital social acumulado por el conjunto del pueblo argentino. No solo el tema de aerolíneas, sino teléfonos, lo que era Segva, etc. Y él siempre decía que la mejor forma de presentar los proyectos de ley en el ámbito legislativo es justamente ir donde está el conflicto, donde están los compañeros, donde están los que producen, donde están los que entienden de verdad, y no realizar la política de laboratorio, que muchas veces, encerrado entre técnicos, se definen cuestiones que muchas veces luego no tienen la sintonía con un montón de otros conocimientos del día a día, de la disputa cotidiana, y sobre todo en el tema educativo. Hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención, el caso de nuestra hermana República de Bolivia. Bolivia en 2 años y medio, luego de nacionalizar el petróleo, el gas, de hacerse de una renta extraordinaria que era de 150 millones, pasó a 2.000 millones, tuvo hoy la felicitación, el ejemplo que la UNESCO la nombra como el ejemplo a seguir en la erradicación del analfabetismo. 2 años y medio. Digo esto porque muchas veces no es una cuestión simplemente de conocer técnicas, que es lógico que hay que aprender, capacitarse, informarse, recorrer, conocer experiencias internacionales, nutrirse, pero también es muy importante el plano de la disputa de la identidad y de la cultura para entender también que la pelea no es solamente un problema de los alumnos o de los trabajadores de la educación. La comunidad educativa es parte de una disputa a nivel que se da en los planos institucionales y se da también en el plano del conflicto. Quiero decir esto porque de alguna manera nos han enseñado mucho, lo cual recogemos como bandera, la capacidad de decir la igualdad de oportunidades. Un concepto bastante discutible. Para nosotros ahí tiene que haber, sin lugar a duda, la posibilidad de que haya una igualdad de resultados. Y la igualdad de resultados no se produce simplemente porque en la Carta Magna de la Constitución o en las leyes figure que la escuela pública está abierta a todos los sectores, sino que implica una profunda discusión sobre un modelo económico, que también refiere a ver de qué manera llega un chico a la escuela y en qué condiciones llega. Esto implica también políticas concurrentes que hacen al plano de disputa educativo. Y lo quiero decir porque también el planteamiento de una asignación universal para todos los chicos menores de 18 años en nuestro país, que implica distribución, instrumentos distributivos concretos, implica una discusión que también es educativa. Y plantearnos un seguro de empleo y formación implica que en cada hogar de un jefe de familia desempleado pueda haber la posibilidad de que ingrese una posibilidad de subir el piso de lo que se está discutiendo para el día a día, para la alimentación, para la vivienda, para la salud y también para la educación. En función de esto, creo que los niveles de desigualdad que se ven en la ciudad de Buenos Aires son abismales, cotidianos. El tema de cómo está la escuela de doble turno en la zona norte de la ciudad y cómo está en la zona sur es una muestra evidente de que hay una definición, hay una orientación y hay un sostenimiento por parte de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires en manifestar claramente la profundización de ese modelo de desigualdad. Esto implica para nosotros no solo una cuestión de la reducción de un 0.7% del presupuesto, la subejecución de solo el 19.7% del presupuesto. Esto manifiesta claramente que mientras sube el 57% del presupuesto en seguridad en la ciudad de Buenos Aires, se reduce del 25.5 al 23.7. Habla a la clara gráficamente de lo que implica una decisión y una voluntad política por parte del jefe de gobierno y lo que es el gabinete. Lógicamente que no está Andrés. Esta es la 4ª vez que yo vengo que me iba a encontrar con Andrés. 2 veces en un canal de televisión y 2 en un debate. En ninguno vino. Hasta ahora no se puede explicitar. Y aquel que se autoproclama republicano y democrático, como Mauricio Macri, que hablaba en el conflicto del campo de que había que dialogar y sentarse a discutir, es el que obtura cualquier posibilidad de diálogo, de discusión y de planteamiento alternativo y superador al esquema que se está planteando. Entonces queda clara que el nivel de desigualdad se compromete en un nivel de política cotidiana que es obturar niveles de participación. Nosotros, esto era quizás una introducción, ¿no? Pero lo que queríamos era sí plantear algunos temas puntuales con respecto al tema de la educación pública, que es el fortalecimiento
de lo que son el sistema de educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros no es simplemente una cuestión de un eslogan, es un sostenimiento de una política. El aumento del presupuesto al 30% no es una cuestión de gastar, sino es un nivel de inversión sostenido en el tiempo que tiene que ser política de Estado. La universalización de la ley 2917 de las becas es una necesidad que se sostiene en función de que el plano de disputa educativo no sea solamente una cuestión de tener inglés o computadoras, sino fundamentalmente tener el acceso a la posibilidad de disputar la escuela con el ingreso universal de todos los alumnos. Y la capacidad de organizar el trabajo en las escuelas a través de paritarias, contemplando la posibilidad de que los docentes sean no solamente el maestro que tiene que hacer el sacrificio, sino un trabajador que se le pague dignamente, que tenga la capacidad de reflexionar, de capacitarse, de formarse, e implica una discusión que es mucho más profundo que una cuestión de decir en la campaña electoral que hay que subir el presupuesto. En el plano de lo que nosotros hablamos es avanzar un proceso de democratización de la escuela pública. Es una cuestión ineludible plantear el aumento del presupuesto en función de tener un instrumento que también permita la democratización. El Consejo de Educación de la Ciudad es un proyecto de ley presentado en el ámbito de la legislatura por nuestra diputada Liliana Parada, y esto, me quedan 3 propuestas. Bueno, el tema del Consejo de Educación de la Ciudad, y luego lo que nosotros entendemos que es una política que es ineludible, que es desarrollar una política precisa y consensuada de desmercantilización de la educación privada en la Argentina, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, donde se denota un aumento profundo de lo que son los destinos que se le hacen a la escuela privada para el pago de salario, y también para que tenga un controlador y un monitoreo por parte del Estado de la ciudad, el Ministerio de Trabajo, y la democratización no solo de la escuela pública, sino también de las escuelas de carácter privado que utilizan recursos públicos y que no tienen ningún tipo de control de tipo del conocimiento del aspecto crítico y de los pasos curriculares. Y por último, lo que nosotros decimos, una distribución justa y productiva de la posibilidad de que el alumno no solo ingrese, sino que permanezca y que egrese en función de una continuidad que tiene que tener factores que concurran a un escenario educativo que no sea solamente aprender a leer y escribir, sino un aspecto técnico que lo ayude a tener una visión crítica de la realidad, un aprendizaje que sume, un aprendizaje que enamora al alumno, y donde los protagonistas, que es la comunidad educativa, los trabajadores de la educación, las organizaciones sociales de los barrios, la posibilidad de que los alumnos, los padres, puedan decidir no solo de qué manera se arma el comedor, sino también de qué manera nuestros pibes pueden ser educados en función de una democratización más profunda. Gracias y nada más.